qué Kandinsky borró al humano de sus cuadros? Nos encontramos a la primera mitad del siglo XX. Es una época de importantes transformaciones. Surgen nuevos estados, nuevas fronteras y nuevas formas de gobierno, mientras antiguos imperios desaparecen. En este contexto, los estados fortalecen su burocracia y sus sistemas de defensa. En ambos frentes, la técnica se convierte en el instrumento clave para organizar y gestionar la vida social. El poder estatal se expande y se tecnifica, en un escenario marcado por grandes conflictos globales, intensas tensiones ideológicas y profundas crisis internas. El ciudadano común, ante estos cambios, se ve cada vez más alejado de los ideales de la libertad, justicia y paz que la Ilustración del siglo pasado había prometido establecer a través del Estado moderno, como una alternativa a las formas tradicionales de poder. Ante ello, solo ha quedado la técnica y el cambio acelerado que ello implica en la vida del individuo de a pie. Este ya no puede vivir en el campo, sino en la ciudad. Ya no puede vivir de la agricultura, sino de la industria. El ser humano parece disolverse en una masa anónima, en estadística, en engranajes o una simple función. Más que garantizar autonomía, la técnica tiende a dominar cuerpos y subjetividades. Esto conduce a una transformación profunda en la experiencia de vivir. El tiempo se acelera, el espacio se ordena desde afuera y el cuerpo se vuelve objeto de gestión, medición y rendimiento. Es en ese clima en el que el expresionismo de Kandinsky surge, no para representar el mundo como es, sino para transmitir lo que siente. Frente a la técnica y el culto por el objeto, el expresionista apela a lo emocional, a lo espiritual y también a lo irracional. En ello, realiza una búsqueda profunda de un sujeto que siente haber perdido su lugar en el mundo. En ese contexto, su abstracción no busca imponer una verdad externa, sino activar la percepción y la sensibilidad del espectador. Así, la obra se convierte en un espacio donde el ser humano, desdibujado por la técnica, vuelve a percibirse como presencia activa, capaz de sentir, interpretar y responder, pero todo ello bajo un carácter intelectual. Inspirado en la capacidad del cine y la música para transmitir emociones, Kandinsky crea un lenguaje visual nuevo que busca el movimiento y captar la vibración espiritual y emocional del ser. Para ello, genera todo un nuevo sistema de signos. Entonces, el expresionismo de Kandinsky desarrolla un torbellino de formas, líneas y manchas de color que se entrecruzan sin una figura reconocible. La disposición de sus elementos no remite a un referente concreto. Lo mostrado ya no es universal. Así, la lectura de la obra requiere un entrenamiento previo. La emoción que busca generar Kandinsky no se comunica directamente. Existe un lenguaje oculto. No es de acceso común, sino a un lector letrado. Los círculos simbolizan el alma, el infinito. Los triángulos y ángulos aluden a la trinidad del espíritu, el cuerpo y la mente. Las figuras biomórficas evocan criaturas o rostros distorsionados que sugieren que lo vivo se encuentra en medio del caos. Los colores se usan con un significado específico. El amarillo significa la energía, la locura. El rojo, la pasión, lo terrenal. El azul, la paz, lo espiritual. El negro, el vacío, la ausencia. El blanco, lo absoluto, la pureza. Su obra se inscribe en un contexto donde el arte se orienta a una minoría, donde la abstracción rompe con el gusto popular y burgués. Su arte es también una crítica a los poderes tradicionales de la representación, que dictaban qué debía verse y cómo. Kandinsky rompe con una visión tradicional del arte visual occidental. Sin embargo, mientras rompe con el arte tradicional, crea un nuevo arte excluyente. Instaura una nueva forma de poder simbólico que ya no necesita figuras ni mandatos, sino códigos emocionales, emociones abstractas y un espectador capaz de traducirlos. En este proceso, Kandinsky anticipa un mundo donde el poder ya no se impone de forma visible, sino a través de sistemas técnicos más sutiles, invisibles, y desde ahí un mundo donde lo espiritual, lo sensible y lo humano resisten, pero ya no desde el centro, sino desde los márgenes, desde lo invisible, desde la abstracción de su ser. ¿Qué quiso expresar Dalí cuando derritió el tiempo?
La memoria conserva frescos los recuerdos y efectos de dos dramas mundiales, y se mantiene tensa ante la latente posibilidad de un tercero. La sociedad europea se apresura por recuperar o reconstruir lo perdido. Al otro lado del océano emerge un mundo nuevo. Se hace grande con las fábricas, la tecnología y la disciplina. Es el mundo de una nueva posibilidad, pero que requiere construir una nueva identidad. El pasado debe quedar suspendido, los sueños deben postergarse y la función trabajo debe priorizarse. Entonces, los contenidos del alma, del yo interior, deben reprimirse. La disciplina se convierte en el principal valor social. El éxito no permite distracciones. Asistimos a una carrera del buen gobierno, del gobierno de sí. El tiempo, entonces, es fundamental. Las escuelas deben formar, los hospitales deben preservar el cuerpo, las cárceles castigar. La disciplina se vuelve en el concepto central, se convierte en el valor referencial. Lo dionisiaco, lo instintivo, debe de ser contenido. Por tanto, la sexualidad, el encuentro improductivo, el baile, la música, el tiempo irracional, solo puede tener lugar en la noche, en los espacios de penumbra, donde no se ve, cuando todo ha acabado, cuando las máquinas descansan. En ese contexto emerge el surrealismo de Salvador Dalí, en una búsqueda desesperada del sujeto, ya no en los fragmentos del cubismo de Picasso o la emoción sin figura del expresionismo de Kandinsky. Salvador evoca el sujeto en el inconsciente, en los sueños, en aquello que resulta extraño a la razón y que por ello no lo puede reprimir. Así, en el cuadro La persistencia de la memoria, Dalí no pinta lo que ve, sino lo que el inconsciente procesa. Imágenes deformadas, asociaciones libres o símbolos híbridos. La obra nos coloca en un sueño que expresa un deseo o una aspiración reprimida. Alguien se sueña en un paisaje árido, quizás construido por un tiempo cronológico impersonal, pero que, en el mundo irracional, se derrite. El crepúsculo de la pintura sugiere las 6 de la tarde. Es la referencia posterior al trabajo. Es el límite entre el pasado y el futuro, entre lo que se puede o no decidir ser. La disolución del tiempo se manifiesta en el cuerpo, la rama y el mueble. El cuerpo es informe, se evoca a la posibilidad del ser, a lo que se puede componer, pero también descomponer. Se cuestiona una pérdida del yo, pero también se sugiere la posibilidad de un nuevo yo. Salvador nos recuerda a Freud y nos sitúa entre la tensión del deseo y el trauma que lo reprime. La experiencia, el tiempo humano, existe, se hace tangible en aquella hora que dura un minuto y en aquel minuto que dura una hora. El tiempo lineal también se diluye sobre el mueble duro, de color único y perfil anguloso. Se desliza sobre los bordes a pesar de asentarse sobre un cuerpo plano y estable. Los horarios, la producción, la disciplina encuentran un límite. El tiempo social lo corroe. La familia, los amigos, el vecindario. Los bailes se convierten en espacios donde el tiempo mecánico, rentable, eficiente, se disuelve en lo afectivo, el deseo, el mito o la superstición. Finalmente, la rama seca implica el olvido de lo natural por el tiempo funcional frente al día a día. La tecnología intenta disolver lo natural, lo exprime, lo consume, pero a pesar de todo, persiste. Los tiempos de la naturaleza conservan otra escala, envuelven al reloj. Es el tiempo geológico que registra y trasciende. Después de un atardecer, habrá un mañana. Después del otoño, vendrá la primavera. El tiempo no es solo lineal, también es cíclico. Salvador recuerda el saber ancestral. El surrealismo es una crítica al biopoder, a ese poder que, además de territorio, ahora busca dominar el cuerpo a través del saber, la cultura, la economía o la tecnología. En síntesis, el surrealismo es una crítica a aquellos dispositivos que dominan sin recurrir a la fuerza. ¿Cómo puede una banana pegada a la pared costar 6 millones y seguir llamándose arte? Asistimos a una forma singular de vida.
Nunca antes en la historia hubo tanto consumo, tanta tecnología y tanto desplazamiento en el mundo. Algunos llaman a estos tiempos la sociedad del consumo, otros la sociedad de la información y otros simplemente globalización. La vida se ha extendido, la clase media también, y con ello la necesidad de consumir. Ortega y Gasset ya advertía que aquello que antes era privilegio de unos pocos, ahora se ha convertido en acceso común. La masa, entonces, ya no solamente participa, ahora dirige. La cultura se vuelve popular, no porque encarne el espíritu del sujeto, sino porque en ella habita el espíritu del número, y el mercado sabe muy bien cómo guiar a ese número. El sujeto de clase media, en apariencia, vive mejor que nunca. Se ampliaron los derechos. Ahora tiene acceso a la salud, la educación, la tecnología e importantes horas de ocio. Es raro no vivir hasta los 80, no culminar el colegio, no tener un celular y no tener el recuerdo de un momento de aparente felicidad. Una foto, un video, un instante que muestre nuestro rostro hacia los demás, un registro impostado de poder, situado en el centro de la imagen, buscando la validación de otro o del propio yo. La experiencia ahora se vive en red, se vincula a la información. Concurrimos a una cantidad ingente de datos que no entendemos, pero opinamos. Entonces, el dato se convierte en estímulo, se dirige al instinto y al deseo, pero no a la razón ni al espíritu. El dato no procesa historia, sino técnica y estadística. Así, la realidad se convierte en una imagen, pero no en una experiencia. Asistimos entonces a la vida en apariencia. Lo real ya no es lo que es, sino lo que se ve. La imagen ya no representa la vida ahora se ajusta a la imagen. La representación en el arte, la política o la religión era una mediación entre el hombre y el mundo, pero ahora es una forma dominante de alienación. Nos imprime identidad, nos convierte en una figura sin profundidad, sin memoria, sin espera. Con la imagen todo es posible, pero solo en el plano simulado, en el ámbito del espectáculo. El sujeto ya no se representa a sí mismo como un proyecto, como una biografía o como una tensión interior. El sujeto se convierte en una presencia virtual, visible, medible y también vendible. La representación ya no está en el cuadro, ahora está en el cuerpo. Los tatuajes, las cirugías, la moda o el selfie configuran un sujeto que busca existir a través de la validación, en un reconocimiento vacío, no de la persona, sino de lo que aparenta. Las redes sociales son el ejemplo más acabado de esta mutación. Cada individuo deviene curador de su propia imagen, emprendedor de su vida, gestor de su representación. Ya no importa lo que es, sino cómo se aparece ante los demás. En esta perspectiva, el arte posmoderno ya no representa el mundo. Este solo juega con sus ruinas simbólicas. Su lenguaje es la ironía, coquetea con lo banal y parodia con lo profundo. Se desenvuelve en estilos reciclados. De esta manera, representa la crisis de toda representación. Se muestra como absurdo sin reconocer nada profundo. Entonces, el arte ya no dice nada, porque asume que todo ya se ha dicho. Es lo que Fukuyama señala como el fin de la historia, o lo que Nietzsche sentencia como el hombre ha muerto. En ese contexto, una banana adherida a la pared con cinta adhesiva se puede vender en 6 millones de dólares. Un garabato sobre una superficie oscura puede valer casi 70 millones, demostrando con ello la disolución del objeto artístico, pues el sentido ya no está en la obra, sino en el gesto o el escándalo. De otro lado, un artista se retrata en colores ácidos y expresión fantasmal, convirtiéndose en el ícono de su propia fábrica, en una etiqueta. Con ello, demuestra que el autor ahora es también un producto de marketing. Finalmente, Cindy Sherman se fotografía como un cliché de mujer de cine negro, sin película existente, ni tiempo real. No existe un papel original, solo una copia. Con ello,
evoca la identidad como ficción. En síntesis, el posmodernismo juega a no tomarse en serio nada, pero en ese juego nos obliga a preguntarnos, ¿el arte y la vida ahora se contrae en una broma? ¿O quizás en el sarcasmo existe el llamado al sujeto perdido? Entonces, en medio de ese exceso de consumo y sobreexposición, es necesario volver a preguntarnos, ¿quiénes somos, más allá de un algoritmo, una cifra en la cartera o el tiempo invertido en el placer? Porque vivir no solamente es existir, sino tener algo auténtico por qué existir.